Damos gracias a Dios por su palabra. Siempre que predicamos la palabra de Dios, lo predicamos con la intención de que sea de edificación para la iglesia y para todas aquellas personas que no conocen a Cristo. El mensaje siempre va a ser bíblico, va a ser un mensaje de Dios, apoyado en la palabra de Dios, y un mensaje con el objetivo de ayudar a que las personas encuentren la salvación. Hoy tenemos un tema muy interesante que va a servir de edificación para la iglesia y para todas aquellas personas que lo necesiten. Si usted conoce a un hermano que se ha apartado de los caminos de Dios, si usted conoce a alguien que necesita escuchar la palabra de Dios, comparta este mensaje. Mírelo hasta el final para que usted pueda entender cuál es el mensaje que Dios quiere para su vida. Este mensaje puede servir de diferentes formas a diferentes personas, porque Dios trata con el corazón de cada persona. Si a usted le gusta el mensaje, déle a la manito, porque eso va a servir para que YouTube se lo recomiende a otras personas, y de esta forma estamos difundiendo la palabra de Dios. La misión de cada cristiano es que la palabra de Dios pueda ser difundida. Y estamos hablando de una palabra bíblica, una palabra exacta, no una palabra inventada, un criterio, un concepto, ni tampoco algún tipo de sabiduría humana de estos tiempos como la psicología o la consejería. Todo mensaje que nosotros compartimos es un mensaje que está basado en la palabra de Dios. Es un mensaje que ha venido por revelación de Dios y hemos investigado, hemos trabajado, hacemos un bosquejo, todo esto nos lleva un tiempo, pero es un tiempo hermoso porque sentimos la presencia de Dios, sentimos cómo Dios nos habla y sentimos cómo Dios ama a su pueblo. Bueno, dicho esto, hermanos, vamos a hacer una oración, pero primero vamos a leer la palabra del Señor. El mensaje que traemos hoy es un mensaje que está en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 7. Es decir, la palabra de Dios, la cual queremos compartir con ustedes, la cual queremos ministrarle y la cual queremos también que usted la observe desde el punto de vista de que es Dios quien está hablándole a su vida. Esto es un mensaje que Dios le quiere dar a su vida. Va a estar en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 7. Y dice así la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vamos a orar, hermano. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, que esta palabra que vamos a predicar sea una palabra, Señor, llena de ti. Una palabra que transmita, Señor, el mensaje que tú quieres que la iglesia escuche, que tú quieres que la humanidad escuche, Señor. Permite, Padre, que este mensaje llegue a cada corazón, para que cada corazón, cada persona que esté escuchando, sienta, Padre, tu amor, tu cariño, la esperanza que tú le das. Sabemos, mi Padre, que tú tratas de que cada persona en este mundo reconozca a Jesús como su Salvador, que viva, Señor, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú estableces en la palabra y no de la manera que nosotros queremos vivir. Por eso te pedimos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, que tú nos guíes en esta predicación, Padre. Que sean tus palabras, Señor, las que se digan. Y que no nos salgamos, Dios mío, para hablar cosas humanas. Te pedimos también que ates y reprendas, Señor, al diablo, toda cosa que impida que tu palabra sea predicada. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Miren, no se conoce con exactitud la fecha de los libros que el apóstol Pablo escribió. El apóstol Pablo, el apóstol Juan
El apóstol Juan escribió 5 libros. Él escribió Apocalipsis, el Evangelio de Juan, que lleva su nombre, y primera, segunda y la tercera carta de Juan. Es decir, él escribió estos 5 libros, pero no se sabe con exactitud en qué momento se escribió. Se conoce que estando preso Juan en la isla de Patmos, él recibió el mensaje de parte del Señor Jesucristo, un mensaje que Dios le había dado a Jesús y a través de sus ángeles le transmiten a Juan. Eso es lo que sabemos, y al final de los tiempos, es decir, al final del primer siglo. Las cartas se creen, estos libros que Juan escribió, se cree que fueron entre el año 60 y el año 100 después de Cristo, es decir, en el primer siglo. La tradición establece que el primer libro que Juan escribe es el Evangelio de Juan. Se piensa que después fueron las 3 cartas y por último el Apocalipsis. Pero los eruditos de estos tiempos que estamos viviendo, a través de técnicas especializadas, donde hacen comprobaciones a través de las escrituras, comparando los textos y los mensajes, estos eruditos dicen que es muy posiblemente que el primer libro que Juan haya escrito sea Apocalipsis, y que a partir de la revelación que Juan tuvo en este libro maravilloso, donde es un libro que él habla del fin de los tiempos, de los juicios que va a venir a la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Es un libro que entra en la categoría de escatología. La escatología es la ciencia de la teología que estudia el fin de los tiempos. Entonces, estos eruditos aseguran que después que Juan recibe esta revelación a partir de los ángeles, entonces él escribe el libro de Apocalipsis y después escribe el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. Si usted va al Evangelio de Juan, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que en el primer capítulo y en el primer versículo Juan hace una revelación muy, pero muy novedosa, porque él está hablando del principio, pero no lo habla de una manera, vamos a decir, rutinaria, lo habla de una manera especial, como si él hubiera visto, como si él hubiera estado allí en el principio. Y es algo bien revelador. Y yo le voy a compartir. Dice, Juan revela en el principio de la creación como una experiencia que él vivió. Fíjese esto, él dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y dice, y el verbo era Dios. Cuando usted va al griego, porque usted recuerde que el Nuevo Testamento, a no ser el libro de Mateo, que se cree que se escribió en hebreo, porque fue dirigido específicamente para los hebreos, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y el griego que se fue escrito fue el griego koinés, que fue el griego que Alejandro Magno con su imperio, fue el imperio antes del Imperio Romano, estableció en todo el dominio o en todas las tierras que ellos conquistaron. Entonces, cuando usted va al original del Evangelio de Juan, la palabra verbo no está, sino está la palabra logo. Dice, en el principio era el logo, y el logo era con Dios, y el logo era Dios. En el idioma español, la palabra logo se cambió por verbo. Ahora, para los griegos, el logo es la inteligencia que dirige, ordena y crea todo lo que se ha contemplado en la tierra. Es decir, toda la contemplación. Ellos aseguraban que el logo era lo que había creado de manera inteligente y ordenada la creación de los tiempos.
Pero entonces Juan identifica a este logo como Cristo. Y él dice que en el principio estaba el logo. Pero que ese logo no estaba solo, estaba con Dios. Pero dice que el logo era Dios. Es decir, Juan nos revela que Jesús es Dios. Y sigue, nos sigue diciendo. Dice, un minuto, para ir a la escritura original. A veces tengo las copias del bosquejo, pero me gusta más ir al original. Dice, en el principio era el verbo, el logo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es que esta es la revelación donde él da de que Jesús es Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí Juan nos está dando una revelación del principio de los tiempos. Fíjense que el evangelio de Juan es un evangelio diferente a Lucas, a Mateo, a Marcos. Él no comienza con la genealogía de Jesús. Él comienza con un Cristo, pero un Cristo desde el principio de la creación. Y esto tuvo que haber sido revelado de una manera especial. Ahora, vamos a ir al texto que nosotros acabamos de leer, que es Primera de Juan 1:1. Dice, lo que era desde el principio. Ahora estamos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, es decir, lo que él pudo contemplar de manera maravillosa, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vuelve a hablar del verbo, vuelve a hablar del logo. Él dice que todo lo que tiene que ver con el logo, con Jesús, desde el principio, lo que él oyó, lo que él vio, lo que él contempló, lo que él tocó, eso lo va a revelar. En esta carta, Juan nos está diciendo, yo les voy a hablar de la esencia misma de Dios. Si vamos a Apocalipsis 4:2, vamos a Apocalipsis 4:2, miren lo que dice la palabra. Dice Juan en Apocalipsis 4:2 que él estaba en el Espíritu y vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Es decir, en Apocalipsis 4:2 Juan da una certeza de que en el Espíritu él vio a Dios en su trono. Entonces, en la primera carta de Juan nos dice lo que yo vi, lo que yo oí, lo que yo toqué, lo que yo contemplé desde el principio con respecto al verbo de vida. Quiere decir que él nos está diciendo, yo he vivido esto. Esto que voy a hablar de Dios, yo lo vi. Y en el Apocalipsis 4:2 nos dice, yo vi en el Espíritu el trono de Dios y quien estaba sentado en el trono de Dios. Acuérdense que en la Biblia nadie puede ver a Dios. Cuando Moisés quería ver a Dios, Dios le dijo no, porque nadie que me pueda ver pueda vivir. Pero Juan en el Espíritu vio el trono de Dios, quien estaba sentado en el trono. Por eso la evidencia del Evangelio de Juan, que él dice y confirma que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, esta confirmación él la puede dar
porque él tuvo una revelación y en el espíritu él fue llevado a la presencia de Dios. Él pudo ver el inicio y el final. A él, a Juan, se le reveló todo con respecto a la creación y al fin de los tiempos. Él estuvo con Dios. Acuérdense que Apocalipsis nos va a narrar todos los eventos que hay o que van a pasar. Disculpen. Todos los eventos que van a pasar en la gran tribulación. Todos estos eventos él los vivió, él los vio. Por eso la importancia de los escritos de Juan. Y no mirarlo desde el punto de vista que él era un apóstol más, sino que este hombre que Dios le permitió en el espíritu ver su trono y ver quién estaba sentado en su trono, es quien hoy nos va a hablar y nos va a revelar con respecto al verbo de vida, que es el Logos, aspectos de Dios que dice él, dice la Biblia, él vio, oyó, contempló y tocó. Por eso, esta palabra tiene una vigencia en nuestros tiempos increíble, porque él nos va a revelar al Padre. Juan nos está revelando la manera que es el Padre, de la manera que Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos. Acuérdense que la palabra dice que debemos ser imitadores de Dios. No podemos ser personas ordinarias. No podemos tener estilos de vida ordinarios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo. Dice que el cristiano tiene que tener un estilo de vida según la voluntad de Dios, no la mía. Ya no es lo que yo quiero, ahora es Dios. Pero aquí Juan nos va a revelar lo que él vio. Y dice, el apóstol Juan quiere llamar la atención a la iglesia. Cuando él dice lo que yo oí, lo que yo vi, lo que yo contemplé y lo que yo palpé con respecto al verbo de vida, él está tratando de llamar tu atención y mi atención. Él quiere que usted ponga un acto, que usted detenga su vida y comience a entender que la palabra de Dios es una revelación verídica, actualizada, para mí, para ti, que no es una narrativa, que no es un cuento, porque el apóstol Juan estuvo allí, él lo vio, él lo oyó y está testificando a través del Espíritu Santo la palabra de Dios para nuestros tiempos. Y esto es una palabra que fue escrita hace 2000 años y que hoy tiene vigencia para la iglesia y para el cristiano. Dice que él quiere que recibamos su mensaje como algo que él da fe. Primero, el cristiano tiene que creer en la palabra de Dios. Pero cuando el apóstol nos da seguridad, no puede haber duda. Porque además de ser revelada por el Espíritu Santo, el autor dice que él lo vivió. Y Juan anuncia su primer mensaje. Él dice, lo que desde el principio, escuche, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, esto es lo que te voy a anunciar. Él trae un mensaje directo para la iglesia. Esto es lo que yo te quiero anunciar. Y está en el versículo 5 del capítulo 1 de la primera carta de Juan. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y los anunciamos. Él estuvo en la presencia de Dios. Él estuvo en el trono de Dios y oyó y vio
tocó, palpó y te quiere dar ese mensaje. Lo que él vio, no lo que le dijeron. Él estaba, dice la palabra en Apocalipsis 4, del Espíritu allí. Y nos quiere compartir. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. El mensaje que Juan transmite hoy a la iglesia es que Dios es luz y que en él no hay ninguna tiniebla. Ahora, esto usted lo puede analizar de dos maneras. Usted lo puede entender de manera literal o lo puede entender también de manera simbólica. Hay dos formas de este mensaje entenderlo. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Lo vamos a entender de manera literal, pero también lo vamos a entender de manera alegórica. Dice, Apocalipsis 21, 23. Vamos a buscar Apocalipsis 21, 23. Y aquí está hablando de la nueva Jerusalén. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios ilumina la santa ciudad de la nueva Jerusalén. Es decir, de Dios mana luz, la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios no permite que haya tiniebla donde está Dios. Entonces, de manera literal, Dios es luz. Él es luz. La gloria de Dios, el resplandor de su gloria, ilumina todo lugar donde Dios está. En Dios no hay tiniebla. Y donde está Dios, no puede haber tiniebla. Porque la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero si vas allí al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. La luz de Dios, el resplandor de su gloria, resplandece. Y donde está la luz de Dios, no hay tinieblas. Porque dice que las tinieblas, dice la luz en las tinieblas prevalece. Si yo apago este lugar ahora, no hay luz, solo va a haber tiniebla. Pero si yo enciendo la luz, la tiniebla se va, solamente va a haber luz. El resplandor de la gloria de Dios prevalece contra las tinieblas. Por eso la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está. En el mundo está Satanás. Satanás representa las tinieblas. Pero el Cristo que está en tu corazón, que es Dios, resplandece, ilumina su gloria. Y donde haya un hijo de Dios y esté la gloria de Dios, no hay tiniebla, no hay diablo. Por eso la palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está. El que está en el mundo es Satanás y en la tiniebla. Pero el que está dentro de mí y dentro de ti es Dios, porque Jesús es Dios y su resplandor no permite que llegue la tiniebla. Y ahí lo podemos entender de manera
literal. La gloria de Dios no permite que lleguen las tinieblas, porque no hay comunión. O hay tiniebla o hay luz. Pero tiniebla y luz no pueden estar juntas, porque la luz prevalece. Dios prevalece sobre las tinieblas de este mundo. Por eso un cristiano no puede estar poseído por ningún demonio. Porque el cristiano tiene a Jesús en su corazón. Y Jesús es Dios. Y Dios es luz. No hay tinieblas en Dios. No la hay. No lo puede haber. Es imposible que donde esté luz haya tiniebla. No es posible. Entonces, Dios es el resplandor. Dios es la luz de este mundo. Dios es la esperanza del hombre. A través de Cristo, con su muerte y sacrificio en la cruz, Dios trajo luz a la humanidad. Y toda aquella persona que reconozca que Jesucristo es su Señor y su Salvador, vive y está en la luz. Y en Él no puede haber tiniebla. No hay demonio que te controle, no hay diablo que te controle, porque la luz de Dios está sobre tu vida, está sobre tu casa, está sobre tus hijos. Es la luz de Dios. Es el resplandor de su gloria que a través de Jesús nos anuncia a este mundo. Ya no hay más muerte, no hay más opresión, no hay más esclavitud. Porque la opresión, la esclavitud viene del diablo. Y el diablo es tiniebla, literalmente. Pero Dios es luz. Y su luz abarca a todo el que reconoce a Cristo. Interesante, dice que no hay tinieblas en Dios. Apocalipsis 22:5, hablando de la ciudad de Jerusalén, estoy tratando de apoyar para que usted entienda que este mensaje es de Dios, que esto es un mensaje bíblico, no es un mensaje inventado, apasionado, ni pasional. Es un mensaje de las Escrituras de Dios. El mensaje viene directamente de Dios, comprobado y demostrado por las Escrituras. Vamos a Apocalipsis 22:5. Dice, no habrá allí, hablando de la Nueva Jerusalén, más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. No hay necesidad allí en esta ciudad de la Nueva Jerusalén, donde la iglesia va a estar alabando y bendiciendo al Padre. No habrá necesidad de luz, de lumbrera, ni de sol, porque no habrá noche. Porque la gloria de Dios va a iluminar aquel lugar. Yo no sé si usted lo ha notado, pero es hermosa la palabra del Señor. Estas son las revelaciones que Dios da a través del apóstol Juan. El apóstol quiere transmitir a la iglesia que la esencia de Dios es luz. Y es lo que lo identifica. Luz sobrenatural. Luz inaccesible, inagotable. La luz de la gloria de Dios es inagotable. Y es accesible a todo hombre y mujer que tenga a Cristo en su corazón. Tú necesitas tener a Cristo en tu corazón para que la gloria de Dios ilumine tu vida. Si no, vas a vivir en tinieblas.
Porque la luz de Dios no resplandece en tu corazón. Dios es luz. Y todo aquel que reconozca a Jesucristo como su Salvador, todo aquel que tenga a Cristo en su corazón, la luz de la gloria de Dios resplandece en él. No importa por lo que estés pasando, no importa la circunstancia que tú tengas, Dios está contigo. Y mayor es el que está contigo que el que en el mundo está. Dios está contigo. Y la gloria de Dios ilumina tu vida, tu caminar y todo tu andar. No importa lo que digan las circunstancias. Las circunstancias pueden ser adversas, difíciles. Pero si Cristo está en tu corazón, si Cristo vive en ti, la gloria de Dios va a resplandecer sobre tu vida. Y las fuerzas de Satanás no van a llegar a ti. Las circunstancias que están llegando a tu vida, aunque tú las puedas ver adversa, son para ayudarte. Hoy tú no lo entiendes. Pero la Biblia dice que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Por qué todo te ayuda para bien? Porque en tu corazón está la luz de Jesús y el resplandor de su gloria. Y aunque las circunstancias por las cuales tú estés pasando sean difíciles, es para tu ayuda. Porque tú le perteneces a Jesús. Tú estás sellado. Fuimos sellados con el Espíritu Santo una vez que conocimos a Cristo. Y el resplandor de Dios ilumina tu vida, tu familia y tu casa. No tengas temor, porque Dios está contigo. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Dios no te traiciona. Dios no te abandona. Dios no habla mal de ti por detrás. Dios no trata de descalificarte. Porque eres luz y en Él no hay tiniebla. En Él no hay traición. En Él no hay injusticia. En Él hay santidad, fidelidad, misericordia, mansedumbre, amor y justicia. Dios es un Dios justo. Todo esto representa literalmente la luz de Dios. La luz de Dios representa para mi vida y para tu vida el resplandor de su gloria, su fidelidad, su amor, su compromiso en la cruz del Calvario por salvar tu vida y por salvar mi vida a través de Cristo Jesús. Entonces no lloriques, no importa la circunstancia por la cual tú estás pasando. Si Cristo vive en ti y el resplandor de la gloria de Dios está en ti, tú eres luz. Y la luz prospera sobre las tinieblas. No tengas temor. Tú eres un hijo de Dios. Tú estás sellado con la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo ha puesto sobre ti garantías, las cuales Dios no se olvida. Porque en Dios no hay tinieblas. Dice el versículo en la primera carta de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Escuche bien. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, con Dios a través de Cristo, y andamos en tiniebla,
mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, el apóstol le va a dar un mensaje a la iglesia un poco más duro. Y esto es para los pastores, para los líderes, para todo el mundo. Para todo el mundo que dice que tiene comunión con Dios. Porque acuérdense que en Dios no hay tiniebla, es luz. Si usted dice que usted tiene comunión con Dios, que usted es un hombre de Dios, que usted es una mujer de Dios, que usted está conectado con Dios, usted no puede vivir en tinieblas. Y aquí está hablando metafóricamente. Pero también pudiéramos decir de manera literal. ¿Qué es un cristiano, un líder, un pastor que está viviendo en tinieblas y ya no vive en la luz? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros se contrista. Él no se aparta. Se contrista, se entristece, mengua. Y no ilumina mi vida ni la tuya cuando nosotros estamos en tinieblas. Cuando vivimos en tinieblas, aunque vayas a la iglesia, aunque seas pastor, aunque prediques, aunque pongas las manos por las personas, aunque toques los instrumentos musicales, si tú vives en tinieblas, contristas el Espíritu Santo de Dios. Ahora, tú me puedes preguntar a lo mejor, ¿qué cosa es? ¿Cómo identifico yo a un cristiano que está en tinieblas? ¿Cómo identifico un líder de una iglesia que está en tinieblas? Mire, la hipocresía. Uno de los elementos que a Dios no le agrada es la hipocresía. Cuando por delante yo río contigo, te doy la mano, te digo Dios te bendiga, mi hermano, ¿cómo está? Y cuando vira la espalda le digo al hermano que está a mi lado, este se cree que se la sabe toda. A este no le vas a ganar. Y empiezas a hablar más de él, descalificándolo por la envidia que tú tienes y el celo, porque tú te crees menor que él. Y entonces, en ese minuto, el Espíritu Santo de Dios se contrista, porque el Espíritu Santo de Dios representa a Dios y la gloria de Dios es luz. Y tú en esa murmuración contra el hermano, seas quien seas, te estás convirtiendo en un hipócrita que vives en las tinieblas. Cuando hablas a tu hermano mal de tu otro hermano, cuando tú tienes celo de la palabra que predica el hermano, porque tú no tienes, ni Dios te ha dado la sabiduría ni la inteligencia para predicar esa palabra de Dios, y lo único que tú sabes hacer es hablar mal del hermano a su espalda, porque ni tienes el valor de decírselo en la cara. En ese momento, tú eres un hipócrita y tú estás en tinieblas. Y el Espíritu Santo de Dios está menguado en tu vida y no refleja la luz del resplandor de la gloria de Cristo. Te guste o no te guste, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el mensaje que tiene la palabra de Dios. Primera de Juan 1:7. Pero, mira lo que dice Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, si no somos hipócritas, si vivimos transparentemente delante de todo el mundo, si no hablamos mal de nadie,
si no tenemos envidia de nadie, si no le envidiamos al hermano que tiene más conocimiento o que predica mejor o que pasó una escuela y yo no. Si eso tú lo haces, estás en luz. Si no hablas mal de tu hermano, si tú no hablas mal de tu hermano, ni eres chismoso ni bretero, entonces vas a tener comunión con tu hermano. ¿Qué es comunión? Vas a tener amistad. Porque a veces, cuando tú hablas mal de tu hermano, a veces no tienes ni cara para mirarle a la cara. Porque la hipocresía afecta tu sentido espiritual como persona, como ser humano. Dice, pero si andamos en luz, si vivimos de manera correcta, si somos santos, justos, misericordiosos, si tenemos amor por el hermano, por el necesitado, si lo apoyamos, entonces, como Dios está en luz, como Dios está en luz y tú estás en luz, tú vas a tener entonces comunión con Dios. Porque Dios no es hipócrita. Dios no se va a juntar con los hipócritas. Porque Dios es luz. No hay comunión. Dios no tiene comunión con los mentirosos, con los hipócritas, con la gente falsa que por adelante dice una cosa y por atrás otra. Dios no tiene comunión con esa gente. Por eso hay muchos que te dicen, no sé ni qué voy a predicar, no sé ni qué voy a decir, porque vives como chismoso, porque vives en tiniebla, no estás en luz. Y Dios busca hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Esto fue lo que Jesús le dijo a la samaritana. Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios está cansado de los hipócritas, de los falsos maestros. Dios quiere que se predique la verdad, porque Él vive en la verdad, Él es luz. Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si tú vives en tinieblas, no vas a tener comunión con Dios. La luz de Dios no va a resplandecer en ti. Y el espíritu se contrista. Y recuerda que el cristiano no cae. El cristiano poquito a poco va declinando hasta que se aparta de Dios. Y ya no quiere saber más de Dios. Porque se adapta a vivir en las tinieblas. Se adapta a vivir en la oscuridad. Se adapta a vivir en la hipocresía, en el chisme, en el brete, en la manipulación. Y llega un momento que se apartó de Dios. Ya Dios no está en él. Porque se apartan de Dios. Porque cuando tú vivas en tiniebla, tú no tienes comunión con Dios. Porque Dios, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que es luz. Pero dice que hay un beneficio. Hay un beneficio cuando el hombre de Dios o el cristiano vive en la luz. Hay un beneficio. Porque cuando tú tienes comunión con Dios, hay un beneficio. Y dice, la sangre de Jesús, su Hijo, te va a limpiar de todo pecado. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y que si no reconocemos nuestros pecados, pues le decimos al Padre que somos mentirosos. Tú no puedes ir por ahí diciendo yo no peco, yo soy santo. No. Pecamos de mil maneras. Pero Dios quiere que vivas en santidad, que te apartes del mundo. Dios quiere que seas justo, que seas misericordioso, que no seas hipócrita, que no seas falso. Y cuando tú reúnes esto y vives en luz y tienes comunión con Dios, entonces el beneficio está en que la sangre de Cristo
te limpia de todo pecado. Y son nuevas cada mañana su misericordia. Y son nuevas cada mañana su amor. Y cada vez que tú amaneces por la mañana, amaneces limpio. Porque la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado. Porque tú vives en comunión con Dios. Y el Cristo que vive en ti, el resplandor de su gloria, ilumina toda tu vida y todo tu alrededor. Ese es el beneficio de vivir en la luz. Ahora, si vivimos conforme a la voluntad de Dios en santidad, obediencia a su palabra, seremos luz. Viviremos en la luz. El resplandor de la gloria de Dios es luz. Nosotros no vamos a ser luz, pero el Dios que vive en mí, su resplandor y su gloria emanan luz, porque yo vivo en la luz. Y ahora para mí es alegórico. Vivir en la luz es vivir en santidad, ser justo, misericordioso, compasivo y no ser hipócrita, y no ser mentiroso, y no ser chismoso, y no ser murmurador. Vivir en la luz. Y eso trae para mí refrigerio. Cada mañana, cuando yo me paro, yo me arrodillo delante del Padre y le digo: Padre, límpiame de mis pecados. Como yo estoy en luz, tengo acceso a ese beneficio. Pero si yo soy un hipócrita, si yo soy un mentiroso, un falso, entonces cuando yo me arrodillo en la mañana, aunque te arrodilles a las 3, a las 4, a las 2, a la hora que sea, si tú vives en tinieblas, tu oración no llega a la presencia de Dios, porque tú no tienes comunión con Dios y porque los pecados tuyos no van a ser borrados. Vas a irlo acumulando. Pero si vives en luz, si pides perdón, si rectificas, entonces tu oración va a ser llevada al Padre. El Padre la va a escuchar y la sangre de Cristo va a perdonar tus pecados. La importancia de vivir en luz y no en tiniebla. La importancia de apartarse del mundo y de las cosas mundanas, vengan de donde vengan. La importancia, hermano, de que usted pueda decir: yo vivo en la luz de Cristo. Y entonces dice la palabra de Dios que vamos a tener comunión con Dios. Y no solo comunión, sino que cuando le pida a Dios que perdone mis pecados, la sangre de su Hijo amado me va a limpiar de todo pecado y yo me voy a levantar de rodillas nuevo de paquete, 0 millas, para enfrentar un día donde la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Sabe lo que es misericordia? Perdón a quien no lo merece. Usted se va a levantar 0 millas todas las mañanas, porque usted vive en luz y en comunión con el Padre. Porque usted vive en luz y usted practica las cosas que Dios practica. Entonces hay comunión, hay unión con Dios. Y de esa unión, Dios permite que su Hijo amado perdone tus pecados, te limpie. Y te vas a levantar limpiecito, listo para la batalla. Jesús le dice a la iglesia en Mateo 5, 14 a 16: ustedes son la luz del mundo. Jesús le está diciendo allí: ustedes son la luz del mundo. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los hijos de Dios, la iglesia, los que han recibido a Cristo como su Salvador, Jesús te dice hoy: tú eres luz. Pero no solamente una sencilla luz, tú eres la luz del mundo. Lo que ilumina este mundo hoy
somos los cristianos. Pero esa luz se va a ver a través de mis buenas obras, a través de mi conducta, mi estilo de vida. Mi estilo de vida influye sobre mi familia, influye sobre todos los que me rodean. El mundo me observa, el mundo te observa. Vive en la luz de Cristo para que ilumines tu vida. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Permite que esta palabra, Señor, pueda llegar a todas aquellas personas, Dios mío, que la necesiten. A toda la humanidad, Señor. Permite que la iglesia pueda hacer luz, que predique la palabra de Dios. No queremos una iglesia hipócrita. No queremos una iglesia mentirosa. No queremos una iglesia, Señor, llena de murmuración. Queremos una iglesia, Señor, que viva en santidad, en la verdad tuya, y que resplandezca cada tiempo. Te pedimos, Señor, que todas las personas que estén escuchando esta predicación puedan ser bendecidas por ti, que puedan vivir en la luz, que sus pecados sean perdonados. Todo esto te lo pido, mi Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Amén.